Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión. El día de hoy nuestra cápsula ya, la número 84 cápsulas, donde comentamos algunos temas de interés en el ámbito, pues primordialmente jurídico, pero también político y social. Y bueno, el primer tema que quiero comentar el día de hoy es en relación con el informe de gobierno. Es una tradición, además de que es una obligación establecida en el artículo 69 de la Constitución, donde claramente se establece que en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente pues debe de presentar un informe del estado que guarda la administración pública, en este caso la administración pública federal. Recordemos que paralelamente, obviamente en otras fechas, presenta su informe los gobernadores de los estados y los alcaldes, los municipios también rinden informe. Pero en esta ocasión, el pasado 1 de septiembre, rinde informe el titular del Ejecutivo Federal. Realmente el informe como tal, el documento ampliado, donde se precisa con detalle, con cantidades, la información sobre el estado de la administración, es un libro que ya se publicó, por cierto, de manera digital. Ya tuve oportunidad de leer una parte, obviamente voy a seguir checando algunos pormenores del mismo. Son 1361 páginas, la totalidad del informe. Y lo que presenta el presidente, o lo que presentó el presidente, pues fue realmente un mensaje con parte resumida de dicho informe, de ese documento muy amplio, que obviamente merece un análisis pormenorizado, y que incluso el propio artículo 69 dice que cualquier cámara, ya sea de diputados o la de senadores, puede analizar el informe y puede solicitar al presidente la ampliación del mismo, e incluso se prevé que en las próximas fechas se cite a los secretarios de estados y a los directores de las entidades paraestatales para que comparezcan y hagan una precisión respecto de dicho informe, ¿no? De dicho documento. Sin duda este informe tuvo pues muchas características muy importantes. Algunas de ellas es la austeridad con la que se dio el evento, y sobre todo en el mensaje se tuvo oportunidad de que la ciudadanía estuviera pues informada sobre algunos avances y logros de la administración. Incluso se comentó en una parte del informe, y que abarcó parte de los noticieros, el récord en el envío de remesas se tomó como un parámetro dentro del informe, el récord en inversión extranjera. Habría que ahora sí que puntualizar bien el dato en el documento de 1361 páginas para ver ese comparativo, cuestiones cuantitativas. El récord en el aumento del salario mínimo, que por cierto sí habíamos comentado ya en otras cápsulas que el salario mínimo no había tenido un aumento en términos nominativos, y además el poder adquisitivo de salario, que obviamente mejoró en los últimos incluso 3 o 4 años, ¿no? También el récord en no devaluación del peso, el peso ha mantenido su equilibrio, incluso se ha apreciado en estos últimos años en un 1,60 y tantos por ciento, que también se destacó en el informe. El no incremento de la deuda, que también es algo muy importante, porque desafortunadamente con el tema de la pandemia muchos países pues recurrieron a créditos de organismos internacionales y van a quedar endeudados por muchos años precisamente para la adquisición de vacunas. Esto no sucedió aquí en México y sin duda es algo plausible. También
aumento del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, ahí sí les debo a qué se refiere, pero bueno, los economistas y los financieristas quizá nos expliquen más a detalle en qué consiste este aumento en el índice, si esto es bueno para la economía en general. Y también se destacó el aumento en las reservas del Banco de México, que también en niveles macroeconómicos pues se destaca que pues esto es bueno para el crecimiento del país. Entonces, aquí, en el ámbito jurídico, pues está dando cumplimiento a una obligación que el Ejecutivo Federal tiene derivada del artículo 69 en la apertura de las sesiones del Congreso, donde se presenta el informe de 1361 páginas, el informe de gobierno, y el mensaje que se da, que tuvimos oportunidad de escuchar el pasado 1 de septiembre, tiene una relevancia jurídica, pues desde luego jurídica, política y social, y ya los que somos estudiosos de estos temas constitucionales, pues como les comenté, voy a analizar ese documento, es muy amplio, lo haremos por partes para precisar las cantidades y los aspectos cuantitativos de este informe. Quizá lo que sí es criticable es que muchos medios y algunos opinólogos pues luego trataron de pues de desestimar esos logros cuando ni siquiera habían leído ese informe, ¿no? Yo no lo he terminado de leer, quizá lo haga en unos días más. Entonces, casi por lo regular mucha gente habla sin conocer el fondo y sobre todo ese documento que se cargó en la página del gobierno y que pues contestan y dicen que no es cierto o que no se logró, pero pues yo que habría que tener más seriedad a leer este documento del informe. Y la otra noticia es que desafortunadamente no se pudo tener un consenso, no se pudo lograr en la Cámara de Senadores la reglamentación de la revocación del mandato. Queda pendiente ese tema. Recordemos que el Tribunal Electoral le está dando 30 días al Congreso para que emita el reglamento, los lineamientos bajo los cuales se realizará la revocación del mandato el próximo año, el mes de marzo. Estoy casi seguro que en próximas fechas se va a discutir, el Senado va a discutir esto, se va a emitir la pregunta, sobre todo la pregunta que se va a hacer en torno a esto, y ya serán los diputados también quienes emitan y discutan para que finalmente se apruebe. Ha quedado un poco empantanado este tema de la reglamentación de la revocación del mandato, que es la primera vez en la historia de México que se va a realizar un ejercicio de esta naturaleza en cuanto a la continuación o no del periodo en funciones del presidente de la República. Es un contrapeso, es una medida de participación ciudadana directa, ya lo hemos esto analizado, pero falta su reglamento y seguramente en los próximos días tendremos ya por fin pues esas pautas a seguir, esos lineamientos para que se pueda realizar de la mejor manera. Pues bien, este era el tema que quería yo comentar. Quizá en otras cápsulas podamos abordar ya aspectos puntuales respecto del análisis del informe y bueno, vemos también algunos otros temas que algunos nos han estado enviando inbox, que quieren que hablemos de un tema en particular. Desde luego lo vamos a hacer, y igualmente antes de despedirnos pues invitarles a que la Red de Abogados Puebla estamos a sus órdenes con la asesoría preventiva y correctiva integral. Ya estamos trabajando con todas las medidas sanitarias. En nuestro número, nuestro conmutador 222-941-0763 y nuestro correo redabogadosdemocráticos@gmail.com, y nuestro WhatsApp también está disponible para quienes quieran una asesoría, una
un diagnóstico jurídico en el 2226 97 94 88. Pues bien, muchas gracias a Dana que nos está viendo, e igualmente a todos los que nos estén viendo y escuchando en la grabación de esta microcápsula. Muchas gracias y que esté muy bien.